Ocupen sus lugares, por favor. Gracias, grupo de alabanza. Gracias, Daniel. Gracias por la bendición de guiarnos en el tiempo de adoración al Señor. Quiero hacer una pregunta antes de comenzar. Me gustaría preguntar, ¿cuántos de ustedes sienten que su condición emocional es distinta ahorita a lo que era antes de comenzar el servicio? Que ahora están, más alegres, más contentos, más descansados. Levanten su mano. Ok, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que Dios hace? El día de hoy precisamente vamos a enfocar nuestro tiempo hablando de un tema que a lo mejor va a causar que algunas de las emociones que nosotros tenemos sean tocadas de una manera muy profunda. Entonces espero en el Señor que sea sensible sobre todo, no a tus emociones, sino al mover del Espíritu de Dios en tu vida, y que su palabra traiga un mensaje que te dé vida, que te dé ánimo, que te impulse para seguir adelante. El tema que el día de hoy he preparado para compartir con ustedes se titula Derribados pero no derrotados. Ok, esa es la razón por la que les preguntaba en este momento si nos sentíamos un poquito diferentes, porque tiene sentido darnos cuenta que cuando pasamos tiempo con Dios algo cambia. Tal vez nosotros venimos a este lugar sintiéndonos derribados, sintiéndonos por los suelos, sintiéndonos que no hay esperanza para nosotros, pero después de estar adorando al Señor nos damos cuenta que no estamos del todo perdidos, no estamos derrotados. We are not defeated. Y el día de hoy quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 129. Es el salmo que vamos a considerar durante este mensaje. Y antes de leerlo, quiero solamente que todos estemos en la misma sintonía, que todos estemos en el mismo acuerdo. Y este acuerdo a lo mejor es un poquito difícil de reconocer, porque algunos de nosotros nos sentimos superhombres, supermujeres, pero la verdad es de que todos hemos sufrido de una manera o de otra en la vida. Todos hemos sufrido de una manera o de otra. Y la verdad es de que no todos hemos sufrido de la misma manera. Y esto pone las cosas un poquito complicadas. Porque todos podemos estar en el común acuerdo de que ciertamente hemos sufrido, pero a veces no somos sensibles a los sufrimientos de otras personas, porque pensamos que ellos sienten igual que nosotros, o que ellos han tenido experiencias similares que nosotros. Y cuando una persona es vulnerable y viene y nos platica su situación, nos platica su condición de corazón, una situación que es difícil, a veces somos insensibles porque pensamos, yo he pasado por ahí, I've been there and it's not that tough. Yo he estado ahí y no ha sido tan difícil, deja de llorar. Pero la verdad es que solamente Dios conoce la profundidad de nuestros sufrimientos. Y el día de hoy quiero que todos leamos lo que dice el Salmo 129. Yo lo voy a leer en voz alta. Tú lo lees con tu vista. I'm going to read through Psalm 129. Y dice la escritura de la siguiente manera: mucho me han angustiado desde mi juventud. Que lo repita todo Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no han logrado vencerme. Sobre la espalda me pasaron el arado, abriéndome en ella profundos surcos. Pero el Señor, que es justo, me libró de las ataduras de los impíos. Que retrocedan avergonzados todos los que odian a Sión. Que sean como la hierba en el techo, que antes de crecer se marchita, que no llena las manos del segador, ni el regazo del que cosecha. Que al pasar nadie les diga, la bendición del Señor sea con ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Este salmo es uno de estos salmos que hemos estado estudiando durante esta serie que hemos titulado Canciones para el Viaje, Road Trip Playlist.
Y lo que hemos estado viendo a través de estos salmos, esta sección de los salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, es que eran canciones, son poemas que cantaban los peregrinos que iban a Jerusalén por lo menos una vez al año. Algunos de ellos iban a 3 festividades al año. Pero la ciudad de Jerusalén es una ciudad elevada y algunos venían de distancias muy significantes. Y cuando iban llegando a Jerusalén, cuando iban yendo en este viaje, ellos iban cantando estas canciones. Y esta es una de esas canciones. Ahora, para mi pensar y pensando un poquito en el contexto, puedo imaginarme que esta tal vez sería una de las primeras canciones que fue escrita dentro de estos salmos. Porque quienes están hablando aquí son personas que han sufrido extremadamente. Son personas que han pasado por un tiempo muy difícil en su vida. Y el sufrimiento no parece ser que es individual. El sufrimiento parece ser que es corporativo. No solamente esta persona está diciendo he sufrido mucho, sino dice que lo diga todo Israel. En otras palabras, como ahorita en el ejercicio en el que Daniel nos invitaba a que dijéramos amén, de la misma manera esta persona está diciendo he sufrido mucho, he sido muy angustiado, he sido muy atacado. Que lo diga Israel también. E Israel lo repite, Israel lo dice también. Y el contexto parece ser un contexto muy significante en el cual muy probablemente quienes están cantando esta canción son las primeras personas que están regresando después de estar como cautivos en Babilonia. A lo mejor algunos de estos son aquellos que fueron llevados cautivos por los asirios y fueron dispersados por todo el mundo conocido. Pero también algunos de ellos eran personas que crecieron y vivieron dentro del imperio babilónico, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Personas que toda su vida estuvieron viviendo bajo la opresión del enemigo, que jamás vieron libertad, que vivían en esclavitud, que les extirparon sus nombres, su cultura, su idioma, absolutamente todo. Todo. Y ciertamente en ese contexto vemos a la reina Esther interviniendo frente al rey Asuero, diciéndole: Amán nos quiere exterminar, nos quiere derrotar a todos los que vivimos en todas las provincias de tu imperio. Es un contexto muy difícil. Y es que esa es la historia del pueblo de Israel. Es la historia del pueblo de Dios. Un pueblo que experimentó muchísima oposición, muchísima persecución y muchísima aflicción. Y me equivoco porque es un pueblo que sigue experimentando exactamente esa clase de oposición. Mira cómo está el pequeño estado de Israel rodeado de personas que le odian, de ejércitos que le odian, de naciones que le odian. Es un milagro que el pueblo de Israel permanezca el día de hoy. No escuchas de los amorreos, no escuchas de los filisteos, pero el pueblo de Israel ahí sigue. It's a miracle that Israel is still around. Y de la misma manera, algunos de nosotros hemos sufrido. Hemos pasado por tiempos difíciles en nuestras vidas. Some of us have experienced suffering through our lives. Pero mira lo que dice el punto número 1. El sufrimiento ha sido parte de nuestra historia. Que lo diga Israel. El sufrimiento ha sido parte de nuestra historia, pero nuestro sufrimiento no nos define. Nuestro sufrimiento no dicta nuestras vidas. Nuestro sufrimiento no nos dice cómo vivimos o cómo debemos de vivir. Nuestro sufrimiento no dicta nuestras emociones. Nuestro sufrimiento no es una barrera para nuestra relación con Dios y con su iglesia. Suffering has been part of our story, but our suffering doesn't define us.
Dice el versículo 1, mucho me han angustiado desde mi juventud. Inmediatamente al estar pensando en el autor de este salmo me hace imaginarme si tal vez él tuvo experiencias terribles cuando era un adolescente, cuando era un jovencito. Experiencias que lo marcaron de por vida. Experiencias bochornosas, vergonzosas. Experiencias que le hacían sentir en muchas ocasiones inferior e inclusive en este contexto impuro. Una aflicción que otros trajeron a su vida. No es que él haya cometido errores. These are not the consequences of his or her decisions. Este es el sufrimiento que otros han provocado. This is pain that this person has experienced because others did something against him or her. Cuando nosotros cometemos nuestros propios errores, bueno, pagamos las consecuencias. Pero cuando alguien nos ha dañado, nos ha herido de tal manera, es muy difícil sentir que podemos salir de esa situación. Y esta aflicción ha sido persistente. Esta aflicción ha continuado. No es solamente en una ocasión que me han hecho esto, que me han dicho lo otro. Esto es persistente. Esto ha continuado. Me han dicho que soy menos. Me han dicho que no soy inteligente. Se han burlado de cómo me miro. Han abusado de mí emocionalmente, psicológicamente, sexualmente. Y esto no es algo que sucedió una sola ocasión, ha sido algo persistente. Para los israelitas estos opresores eran los asirios o los babilonios o unos años antes los egipcios. Para nosotros como seguidores del Señor, aquellos que buscan que estemos nosotros por los suelos son nuestros tres enemigos principales: el mundo y lo establecido como normal y natural, la carnalidad nuestra y desde luego Satanás y sus demonios. Estos son enemigos que nos quieren destruir y el ataque ha sido persistente. No es como que solamente en algún momento, en algún día se les ocurrió decirnos que estamos tontos por seguir a Jesús. Es lo que nos dicen todo el tiempo. No es solamente que nos persiguen a causa de la cruz una que otra vez, nos persiguen todo el tiempo. Y la iglesia perseguida alrededor del mundo, esa es su experiencia de todos los días. Como cristianos hemos sufrido constantes ataques de algunos de estos enemigos. Y tal vez algunos de nosotros desde muy temprano en nuestro crecimiento con el Señor, en nuestra relación con el Señor, porque algunos de nosotros no somos cristianos recién, algunos de nosotros hemos sido cristianos por mucho tiempo. Some of us have been believers for a long time. Y a través de esos años que hemos sido cristianos, hemos sido constantemente atacados. Pero Dios a través de Cristo Jesús nos ha dado una nueva identidad. No es la identidad que teníamos antes de conocerle a Él. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo y esa identidad es la que nos define. Lo que dice Él es lo que vale. Lo que dice Él es la neta del planeta. No es lo que dice el mundo, no es lo que dice nuestra carne, no es lo que dice el enemigo. Es lo que dice el Señor. Y lo que dice Él es que somos amados. Lo que dice Él es que somos aceptados. Lo que dice Él es que somos redimidos. Lo que dice Él es que somos perdonados. Lo que dice Él es que somos una nueva criatura. Lo viejo quedó en el pasado.
En Cristo Jesús nuestra identidad ha sido redimida. In Christ our identity has been redeemed. No somos lo mismo que éramos antes. Y por esta razón podemos decir ciertamente hemos sido constantemente oprimidos, pero no hemos sido vencidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? We have been constantly oppressed, but we haven't been defeated. Muchos me han angustiado desde mi juventud, pero no han logrado vencerme. Me han oprimido desde que era chico, pero no han ganado la victoria sobre mí. Y la hermosa noticia del Evangelio de Cristo Jesús es que está rodeada de esta clase de palabras como: hay opresión en mi vida, pero Dios. Ha habido aflicción en mi vida, pero Dios. Ha habido sufrimiento en mi vida, pero Dios. Su gracia, su amor, su misericordia son los que están marcando una diferencia en mi vida. Lo que me está impulsando a seguir adelante. He sufrido, he llorado. Pero ahora tengo a Jesús. Y en Él está mi victoria. Por eso ya no me muevo como una persona bajo la opresión del abuso, de la adicción, de los complejos, de los dolores y recuerdos del ayer. Ya no me muevo en esa manera. He sido oprimido, sigo siendo oprimido, pero no he sido vencido. Down, but not defeated. Derribado, pero no derrotado. Me he caído, me han tumbado, me han hecho tambalear, pero no me ves en el suelo ahorita, ¿verdad que no? Segunda de Corintios 4, 8 al 9 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. We might be struck down, but not defeated. Entonces es posible experimentar sufrimiento sin experimentar derrota. Y de hecho, de acuerdo a Romanos capítulo 5 versículo 3, el sufrimiento produce perseverancia para movernos adelante en el viaje. Mira, en otras palabras, el sufrimiento es gasolina. Y échale más gasolina, no importa, eso es gasolina para perseverar. La perseverancia hace que nuestro carácter se parezca más al carácter del Señor, que estuvo dispuesto a sufrir el más horrendo de los castigos por ti y por mí. No tomó 2 minutos colgarlo en el madero, levantarlo y morir. Le tomó todo un día completo de agonía, cargando la cruz hasta el Gólgota. Antes de ello siendo vituperado, golpeado, azotado, con una corona de espinas en su cabeza. Fue un gran proceso, fue un gran viaje para él, pero él se mantuvo perseverando.
Cuando tú y yo perseveramos, crecemos en nuestro carácter con el Señor. Y cuando nuestro carácter en el Señor se va desarrollando, estamos nosotros ahora más alertas a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esto es permanente, esto no es permanente, esta situación va a pasar. Lo permanente es lo que viene adelante. Y sí, ciertamente nuestros atacantes han sido injustos. Pero Dios es justo. Dios es justo. Our attackers have been unfair, but our God is righteous. Dice el versículo 3, sobre la espalda me pasaron el arado, abriéndome en ella profundos surcos. No sé qué decir acerca de esta imagen. Todos sabemos lo que es un arado. Es el que va abriendo los surcos en la tierra para que echen las semillas y luego salga el fruto. Un arado va jalado por un par de animales o un animal y van haciendo este hoyo con esta filosa navaja en la tierra. Imagínate qué tan filosa y grande está. Con esta clase de navajas han hecho surcos en mi espalda. No me estoy quejando de una gripa. No me estoy quejando de un dolor de panza. This is bad. He sufrido realmente. Mucha gente ha sufrido injustamente. Y ese sufrimiento pasado tiene el potencial de hacernos personas muy insatisfechas en el presente. ¿A poco crees que así era él, así era ella cuando tenían 6, 7 años? No eran así. Ahorita los miras con una cara de limón. Les preguntas algo y no comparte su opinión y guerra. No eran así. El sufrimiento del pasado tiene potencial de arruinar nuestro gozo en el futuro y en el presente. Y por eso necesitamos sanidad, necesitamos redención. Y el Señor nos la quiere ofrecer. Algunas de las heridas que hemos recibido en la vida son completamente injustas y han sido muy profundas. Eso no lo podemos negar. Pero una vez que hemos recibido la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ya no podemos permitir que ese sufrimiento del pasado nos robe nuestro gozo. Pero muchos como cristianos seguimos batallando con esta situación. Y el día de hoy tenemos que tal vez revisitarla para reconfigurarnos en dónde estamos en nuestro entendimiento teológico acerca de lo que Dios dice, acerca de quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Él nos ha dado el gozo de la salvación. Y tenemos que mantenernos recordándonos todo el tiempo que en Cristo tenemos libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Hay libertad, hay libertad. Ahora, ciertamente los opresores nos mantuvieron cautivos. Pero el Señor nos ha dado libertad. No sé cuánto tiempo han de haber vivido como cautivos en Asiria, en Babilonia, antes de volver a Jerusalén. Pero ahora eran libres. The Lord gave them freedom. Así como nos los ha dado a nosotros.
Mira lo que dice el versículo 4, este es mi favorito. Pero el Señor que es justo, eso ya lo dijimos anteriormente, el ataque ha sido injusto, quienes han oprimido nuestras vidas han sido injustos, se aprovecharon de nosotros cuando éramos unos niños, unas niñas, cuando éramos unos adolescentes, porque somos mujeres, se han aprovechado de nosotros. Pero el Señor que es justo y lo ve absolutamente todo, y no va a ser oído sordo a nuestra petición, a nuestra circunstancia, a nuestro dolor. Dice, me libró de las ataduras de los impíos. The Lord is righteous and He has got me free. De esos lazos que estas personas han establecido en nuestras vidas y nos hacen sentirnos que somos poca cosa. Nos hacen sentir inseguros, nos hacen sentir vulnerables. El Señor ha roto esos lazos que nos ataban. Esas cadenas han sido rompidas. Y tal vez por ahí deberíamos de empezar. Cada vez que nuestro dolor, que nuestro sufrimiento del pasado nos visite, tenemos que recordarnos, eso es rollo del pasado. Ahora todo ha sido hecho nuevo. Todo ha sido hecho nuevo. Ahora el sufrimiento no va a ser algo que vamos a poder quitar inmediatamente. No vamos a ser libres solamente porque somos bien determinados. Esa libertad la va a dar un Dios que es fiel y que está dispuesto a caminar con nosotros a través de ese viaje. God wants to be with us in the middle of our suffering. No nos quiere dejar solos. No nos quiere abandonar. Y una cosa que es muy imperativa aquí que hagamos notar es que muchas veces cuando hemos sufrido, adoptamos el síndrome de víctima y nos convertimos en una víctima del sistema, una víctima de la maldad, una víctima de... Y ciertamente eso es una realidad. Pero cuando estamos siempre con esa mentalidad, pocas veces nos damos cuenta que nosotros también hemos sido personas que han infringido lo que es bueno. Y no estoy hablando de aquellos de nosotros que hemos hecho mal a otras personas, sino estoy hablando de la realidad bíblica. La realidad bíblica dice que ninguno de nosotros somos buenos. En Romanos capítulo 3 establece prácticamente no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se han descarriado y han hecho lo que han querido. Aún la persona que ha sufrido más en este planeta ha sido una persona que ha vivido en contra de la voluntad de Dios. Entonces no solamente hemos sufrido, sino hemos infringido el plan de Dios. La realidad es de que ninguno de nosotros somos buenos y por eso aquí el salmista está diciendo, pero el Señor que es justo, Él es el único que es justo. Nosotros no somos justos, sí hemos sufrido, pero eso no significa que somos justos. No significa que como estamos hasta abajo somos mejores que los que están hasta arriba. Si estuviéramos hasta arriba, habría muchos más debajo de nosotros. ¿A poco no es así como nos movemos? Cuando no tenemos nada, estamos soñando, ilusionados con estar en una posición como en la que a lo mejor estamos el día de hoy. Y soñábamos que cuando yo llegue al norte, cuando esté trabajando, cuando tenga para comer todos los días, cuando tenga un techo, voy a ser más generoso, voy a ayudar a mi familia en el sur, voy a ser más dadivoso, voy a ayudar a... ¿Sabes qué? No nos alcanza. Todavía. Y si tuviéramos más, tampoco nos alcanzaría.
El único justo es Dios. Y en su justicia hemos recibido paz con Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 1. El único justo fue el que murió en la cruz del Calvario. El único justo fue el que entregó su vida por ti y por mí. Por eso podemos confiar en su sacrificio. Si yo hubiera hecho ese sacrificio, olvídate, no me conoces. Si algún líder religioso hubiera hecho ese sacrificio, no, por favor, ¿cómo vamos a creer tal cosa? El único justo jamás pecó, jamás falló. Él entregó su vida por ti y por mí. Jesús fue afligido para que fuéramos liberados de una aflicción eterna. Nos dio libertad de la muerte. Nos dio libertad del pecado. Nos dio libertad del infierno mismo. Entonces no hemos sobrevivido porque hemos tenido una fuerza muy extraordinaria, sino porque Dios ha sido fiel. Amén. Di conmigo, Dios es fiel. Dios ha sido fiel. No somos mejores que nadie más. Dios ha sido fiel. Eso es todo. No somos menos pecadores que los que no son cristianos. Nuestros pecados han sido lavados, pero a la verdad no soy mejor que nadie de ellos. Dios ha sido fiel. Su abundante gracia sobreabunda de una manera inexplicable, de una manera incomprensible para nosotros, de alguna manera que nos hace muchas veces cuestionar a Dios. Realmente, Dios, estás en tus cabales, es demasiada gracia para un pecador como yo. Y como Él es fiel, Él siempre ha estado a favor de su pueblo. ¿De quién? ¿Otra vez de quién? De su pueblo. Él no está a favor de los americanos. Lo siento mucho, American people. Él no está a favor de los latinoamericanos. Discúlpenme mucho, mis amigos, mis hermanos latinoamericanos. Él no está a favor de los republicanos o de los demócratas. Él no está a favor de ninguna ideología, ningún movimiento social, ningún movimiento religioso. Él está a favor de su pueblo. Y ahí es donde tenemos entonces que ponernos a cuentas con respecto a dónde está nuestra identidad, con quién nos identificamos y para quién vivimos. Nuestra agenda hacia qué lado apunta. Estamos trabajando por el Señor. Él está construyendo nuestra casa alrededor nuestro, o nosotros solamente entendemos y leemos la Escritura desde los lentes de nuestra ideología. Porque es lo que hacemos así muchas veces. Verás, no va a ser lo mismo la manera como leemos la Biblia aquí en Estados Unidos que como la leen en la India, porque allá no hay republicanos y demócratas. Muchas personas leemos nuestra Biblia con esos lentes políticos. Tenemos que ser honestos con la Escritura y darnos cuenta que Dios está a favor de su pueblo. Mira, curiosamente, un detalle que estudié un poquito esta semana es que hubo por lo menos 3 teólogos muy influenciales en Alemania apoyando a Hitler en su movimiento en contra de los judíos. ¿Y qué te digo de la esclavitud en los Estados Unidos por años y años y años? Muchos teólogos, eruditos, personas de Dios apoyaban eso. Por eso no podemos interpretar la Escritura con nuestras gafas de agendas mundanas. Tenemos que ver la Escritura como hijos e hijas de Dios. Nuestra realidad es de que si queremos experimentar victoria, si queremos experimentar propósito y si queremos experimentar las bendiciones de Dios, nuestra afiliación debe de ser con el pueblo de Dios. Nuestra mentalidad tiene que estar enfocada en el reino de Dios.
Y nuestra manera de ver las cosas tiene que ser bíblica. Bíblica. No podemos decir atrocidades solamente para explicar por qué creemos lo que creemos o pensamos lo que pensamos. Tenemos que ver si es bíblico. Y verás, esto es importante y nos lleva a nuestro último tema, porque ninguno de nosotros queremos estar en el equipo equivocado, ¿verdad que no? We don't want to be on the wrong team. We really don't. No queremos estar en el equipo equivocado. Verás lo que dice el punto 5, muchos desean nuestra destrucción, pero Dios los va a poner en vergüenza. Tú y yo no queremos estar en el equipo equivocado porque vamos a terminar avergonzados. Y si lees los versículos que vienen adelante, son una oración. Y la oración dice de la siguiente manera a partir del versículo 5. Que retrocedan avergonzados todos los que odian a Sión. Que sean como la hierba en el techo que antes de crecer se marchita. Que no llena las manos del segador ni el regazo del que cosecha. Que al pasar nadie les diga la bendición sea con ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Verás, el equipo equivocado son aquellos que están en contra del pueblo de Dios. Y ellos van a ser avergonzados. Y la oración de estas personas que han sufrido y que han estado afligidas, en ese contexto era: Señor, que no prosperen tus enemigos. Y algunos de ustedes están muy emocionados porque dicen: wow, esto está bueno para estar orando por fulano y sutano y por acá y por allá. Olvídense, porque ya es otra historia. Ahora el Señor, que vino y caminó entre nosotros, nos enseñó incluso a amar a nuestros enemigos. Ya no oramos en su contra, sino ahora oramos a su favor. Ya no oramos diciendo: Señor, maldice a la persona que me ha maldecido. Dame el privilegio de romperle la cara al que me la rompió. Permite que aquellos que me han oprimido terminen desolados, destruidos, aplastados. Y que nadie diga: oh, pues esta persona, la bendición de Dios no está con él. Claro que así no vamos a orar tú y yo. Ahora nosotros oramos: Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que tú perdones a esas personas que me han afligido. Te ruego, Señor, que tu gracia llegue a sus vidas. Te ruego en el nombre de Jesús que me liberes del sufrimiento que me han causado. Ahora mi vida se trata de ti. Cuando haces esa clase de oración, descansas. Porque ahora tu sufrimiento ha sido llevado a la cruz. Y aquel que te ha causado el sufrimiento está siendo dirigido a la cruz por tu oración. Y no sabes, tal vez Dios te va a querer usar para ministrarlo. El enemigo de nuestras almas no son los individuos, es el mundo, es nuestra carnalidad, es el enemigo. Y el día de hoy yo quiero invitarlos a todos ustedes que se pongan de pie, por favor.